Siempre pensé que ser madre era lo más natural del mundo. Un instinto. Engendras, das a luz, amas. Y el amor, uno piensa, es un escudo. Un amor de madre. Entonces, fantaseamos que es un superpoder, una fuerza que puede proteger a nuestros hijos de todo el mal del mundo. ¡Qué engaño tan hermoso! ¡Qué engaño tan peligroso! El amor de madre no es un escudo. A veces, es la propia herida que sangra durante toda una vida. Y lo único que puede detener esa hemorragia no es la fuerza, no es la sabiduría, no es el control, es la rendición. Mi nombre es Lidia, y esta es la historia de cómo aprendí a rendirme. Es la historia de mi hijo, Gabriel. Cuando cierro los ojos, todavía puedo verlo. Un niño flaquito, con las rodillas raspadas y una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro. Gabriel no era un niño tranquilo. Estaba hecho de sol y de ruido. La casa vivía llena de sus dibujos. Las paredes eran su galería de arte. Dibujaba mundos enteros con un trozo de carbón. Mundos con dragones, ángeles y héroes. Y en todos los dibujos se ponía a sí mismo como el héroe que salvaba el día. Tenía un buen corazón. Un corazón que se dolía con la tristeza de los demás. Si un pajarito se caía del nido, era Gabriel quien pasaba la noche en vela, intentando calentarlo en una caja de zapatos. Éramos una familia de iglesia. Mi difunto esposo, Joan, era diácono. Yo cantaba en el coro. Gabriel creció en los bancos de madera, escuchando las historias de David, de Daniel, de Jesús. Le encantaba. Sus dibujos preferidos eran los de los héroes de la Biblia. Recuerdo un dibujo suyo de Daniel en el foso de los leones. Los leones no eran feroces. Dormían a los pies de Daniel, como gatitos, y Daniel, en el dibujo, tenía el rostro del propio Gabriel. Guardé ese dibujo. Pensé que era una profecía. Pensé que mi hijo, con su fe pura de niño, estaría siempre protegido en el foso de los leones de este mundo. Idealizamos tanto a los hijos, ¿no es así? Dibujamos un futuro para ellos en nuestra mente. Un futuro de victorias, de alegrías, de un camino recto. Olvidamos que cada hijo viene a este mundo con algo que ni el amor de una madre puede controlar: el libre albedrío. La primera grieta apareció en la adolescencia. Siempre empieza así. Una grieta fina, casi invisible. Empezó a distanciarse. Las conversaciones se hicieron más cortas. Sus ojos, que antes me lo contaban todo, ahora guardaban secretos. Un día llegó a casa con los ojos rojos. Le pregunté qué era. «¿Es sueño, mamá?», dijo. Y yo, en mi desesperación por no querer ver, le creí. O fingí que le creía. Luego vinieron las nuevas amistades. Chicos mayores, que no eran de la iglesia, que tenían una mirada dura. Empezó a llegar tarde. El olor en su ropa era extraño, un olor dulce y al mismo tiempo amargo, que yo no conocía. Mi corazón de madre pitaba, una alarma silenciosa. Intentaba hablar con él, pero la adolescencia construye muros, y mis palabras rebotaban. «Usted no entiende, mamá. Usted es una anticuada. Déjeme en paz». João, mi marido, era más duro. Intentaba imponer reglas, castigos, y eso solo alejaba más a Gabriel. Se convirtió en un extraño dentro de su propia casa. El niño que dibujaba ángeles ahora solo quería la oscuridad de su cuarto. La música a todo volumen, las puertas cerradas. Y yo oraba. Pero mi oración era la de una general que quería ganar una guerra. «Señor, cambia a mi hijo. Tráelo de vuelta. Reprende a esas amistades». Le daba órdenes a Dios, como si él fuera mi empleado. La muerte de Juan, cuando Gabriel tenía 19 años, fue el empujón que lo arrojó al abismo. Un infarto fulminante. Un día, mi marido estaba allí, fuerte, la roca de la casa. Al otro, solo había un ataúd y un silencio ensordecedor.
Para Gabriel, la muerte de su padre fue la excusa que necesitaba para rebelarse contra todo, incluso contra Dios. Right single quote. ¿Qué clase de Dios es este que se lleva a un hombre bueno como mi padre? Gritaba. Y su dolor se transformó en rabia. Y la rabia, en vicio. Lo que era un porro con los amigos se convirtió en algo más pesado. Yo no entendía los nombres, las sustancias. Solo entendía el resultado. Mi hijo estaba desapareciendo ante mis propios ojos. El brillo de su mirada se desvaneció, reemplazado por un vacío opaco. Adelgazó. Su piel se puso pálida. La sonrisa, que antes iluminaba la casa, se convirtió en algo raro y triste. Entonces, el caos comenzó de verdad. Empezó a desaparecer dinero de mi bolso. Primero, billetes pequeños. Me convencía a mí misma de que los había perdido. Luego, cantidades mayores. Un día el anillo de bodas que Juan me dio desapareció de mi dedo mientras dormía. Me desperté y el anillo ya no estaba. Yo lo sabía. Sabía que había sido él. Y el dolor de esa constatación fue peor que el dolor del luto. Mi hijo, el niño que cuidaba de los pajaritos, se había convertido en un ladrón dentro de mi casa. Lo confronté. Y vi por primera vez el rostro del vicio. Mintió con una convicción que me heló el alma. Gritó. Me acusó de estar loca, de perseguirlo. Aquel día me di cuenta de que ya no estaba luchando contra mi hijo. Estaba luchando contra un demonio que vivía dentro de él. La vida se convirtió en una montaña rusa infernal. Había períodos de lucidez, de llanto, de arrepentimiento. Ayúdame, mamá. Ya no puedo más. Quiero parar. Y mi corazón de madre, terco y lleno de esperanza, le creía. Lo internaba. Gastaba el poco dinero que Joan dejó en clínicas de rehabilitación. La primera semana, llamaba lleno de planes. La segunda, se quejaba de la comida. La tercera, se escapaba. Y el ciclo recomenzaba, cada vez peor. Me convertí en una experta en mentiras. Les mentía a las hermanas de la iglesia, que preguntaban por él. Ah, Gabriel está de viaje por trabajo. Les mentía a los parientes. Está bien, solo un poco resfriado. Vivía con un nudo en la garganta, con el miedo constante de que el teléfono sonara en medio de la noche. Cada sirena de policía en la calle hacía temblar mi cuerpo. ¿Será él? ¿Preso? ¿Muerto? Mi casa, que siempre fue un lugar de paz, se convirtió en un campo de batalla. Peleas, gritos, promesas rotas. Traía a gente extraña a casa. Empezaron a desaparecer objetos. El tanque de gas, el microondas, el televisor. Vendía todo por unas cuantas piedras, por unos polvos. Y con cada objeto que desaparecía, un pedazo de mi alma se iba con él. La gente de la iglesia comenzó a distanciarse. Algunos, por juzgar. Veía las miradas, escuchaba los susurros. Pobre hermana Lidia, no supo criar a su hijo. Como si la fe fuera una vacuna que garantizara que nuestros hijos nunca se equivocarían. Otros, por miedo. Tenían miedo de que mi hijo se acercara a los suyos. Y mi dolor, que ya era inmenso, ahora venía acompañado de la soledad y la vergüenza. Me sentía la peor de las madres, la más fracasada de las creyentes. El fondo del pozo, mi amigo, mi amiga, tiene muchos sótanos. Y yo descendí a cada uno de ellos. Empecé a convertirme en una prisionera de su vicio. Vivía en función de él. Si estaba en casa, no dormía, vigilando para que no se escapara o no incendiara todo. Si estaba en la calle, no dormía, imaginando los peligros, el frío, el hambre. Dejé de vivir mi vida para intentar, inútilmente, controlar la suya. Le daba dinero a escondidas, creyendo la mentira de que era para comida. Limpiaba su desorden. Le mentía a la policía por él. Creía que eso era amor. Hoy sé que el nombre de eso es codependencia. Estaba enferma junto con él.
El punto final para mí, el fondo de mi pozo, fue en una fría noche de invierno. Llegó a casa después de días desaparecido. Estaba irreconocible. Sucio, flaco como un esqueleto, los ojos hundidos, la boca lastimada. No parecía mi hijo, parecía un fantasma. Entró, tambaleándose, y lo primero que hizo fue exigir dinero. Le dije que no tenía. Y entonces, él cambió. Su mirada se volvió helada. Me empujó contra la pared y me gritó en la cara. Palabras sucias, amenazas. En ese instante, mirando a aquella figura trastornada, ya no vi a Gabriel. Vi a la droga. Y por primera vez sentí miedo. Miedo de mi propio hijo. Revolvió toda la casa. Rompió cosas. No encontró dinero. Salió dando un portazo con una violencia que hizo temblar las paredes. Y yo me quedé allí, caída en el suelo del salón, en medio de los trozos de un portarretratos que tenía una foto nuestra, de cuando él era niño. Y lloré. Lloré como una niña perdida. Lloré por mi casa violada, por mi corazón roto, por mi hijo que ya no existía. Aquella noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Entendí que para salvarlo, necesitaba dejar de intentar salvarlo. Necesitaba entregarlo. De verdad. Al día siguiente cambié las cerraduras de la casa. Junté su ropa, una manta, una botella de agua y la pequeña Biblia que le regalaron en su bautismo. Lo puse todo en una mochila y esperé. Volvió al final de la tarde, golpeando la puerta, gritando, pidiendo entrar. Abrí la puerta, con la mochila en la mano y el corazón en pedazos. Lo miré a los ojos y le dije, con la voz más firme que pude encontrar: «Hijo mío, te amo más que a mi vida. Pero ya no puedo verte matándote delante de mí. Esta casa ya no es un lugar para que viva la droga. Puedes volver el día que decidas buscar ayuda de verdad. Hasta entonces, que Dios te guarde». Le entregué la mochila y cerré la puerta. El sonido que vino del otro lado fue el sonido de mi propia alma siendo desgarrada. Gritos, súplicas, maldiciones. Pateó la puerta. La golpeó. Lloró. Y yo, desde dentro, me deslicé por la puerta hasta el suelo, con las manos tapando mis oídos y mi boca, para que mi propio grito no saliera. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Cada minuto era una tortura. ¿Y si moría de frío? ¿Y si alguien lo lastimaba? Había echado a mi propio hijo a la muerte. Los meses que siguieron fueron un borrón de dolor y culpa. No tenía noticias. Mi teléfono no sonaba. Mis oraciones eran un lamento desesperado. Hacía tratos con Dios. «Señor, tráelo de vuelta y prometo ayunar por el resto de mi vida. Señor, sana a mi hijo y nunca más me quejaré de nada». Pero todo lo que recibía a cambio era el silencio. Un silencio que hacía eco del silencio de mi casa vacía. Fue en ese abandono total, cuando ya no tenía más fuerzas para negociar, ni para llorar, que ocurrió mi verdadero cambio. Una madrugada, de rodillas junto a mi cama, exhausta de cuerpo y alma, dejé de pedir. Dejé de ordenar. Y por primera vez me rendí. Mi oración cambió. Dije, en un susurro: «Dios mío, ya no puedo más. Ya no puedo». Hice todo lo que sabía y fallé. Así que, ahora, Padre, te lo entrego. Entrego a Gabriel en tus manos. Es tu hijo antes que mío. Si lo vas a sanar o no, si va a vivir o a morir, es de tu soberanía, no de mi voluntad. Pero a mí, Dios mío, a mí, enséñame a vivir de nuevo. Enséñame a tener paz, incluso sin saber dónde está. Enséñame a confiar en ti, aunque la respuesta no sea la que yo quiero. Pase lo que pase con él, Señor, por favor, salva mi alma de esta agonía. Enséñame a ser tuya, antes que ser su madre. En aquel momento, mi amigo, mi amiga, algo cambió. No afuera, aquí adentro. Por primera vez en años,
No sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí un alivio. Una paz que no tenía sentido. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Todavía no tenía a mi hijo de vuelta. Pero había recuperado a mi Dios. Y, en el proceso, había comenzado a recuperarme a mí misma. Fue en ese tiempo que una hermana de la iglesia me invitó a un grupo de oración. No era un grupo cualquiera. Eran madres que oran. Madres de hijos con problemas, la mayoría con drogas. Fui, con recelo. Tenía vergüenza. Pero cuando entré en aquella sala y vi el rostro de otras 10, 20 mujeres, y en cada rostro vi mi propio dolor, mis propias lágrimas, supe que Dios me había llevado al lugar correcto. En ese grupo pude quitarme la máscara. Pude llorar sin ser juzgada. Pude contar mi historia y escuchar otras aún peores. Y juntas, orábamos. Ya no orábamos para que nuestros hijos fueran sanados. Orábamos para que nosotras fuéramos fortalecidas. Para que tuviéramos sabiduría. Para que aprendiéramos a amar a nuestros hijos sin ser destruidas por ellos. Fue en ese grupo, escuchando a otras madres, que me di cuenta de que mi dolor no era un castigo, sino que podía ser un ministerio. Y antes de contarte cómo aprendí a encontrar a mi hijo de una nueva manera, una manera que solo Dios podría haber planeado, quiero decirte algo. Tal vez tú que me escuchas estás pasando por un desierto parecido. Tal vez tu dolor no son las drogas, sino un matrimonio roto, una enfermedad, un hijo rebelde. Si tu historia, de alguna manera, se conecta con la mía, si sabes lo que es orar y solo escuchar el silencio, quiero pedirte un favor. Deja tu like en este video para que este mensaje de que hay esperanza incluso cuando el milagro no llega, alcance a otras personas. Y si quieres recibir más testimonios de cómo encontramos fuerza en la debilidad, suscríbete al canal. Es una forma de recordar que nadie necesita cargar su cruz solo. Bueno, como decía, mi vida empezó a cambiar. Mi oración cambió, mi corazón cambió y mi propósito cambió. Ya no podía quedarme en casa, llorando, esperando un milagro. Dios me dio una nueva misión. Empecé a juntar lo poco que tenía, hacía una olla grande de sopa, algunos panes, e iba a los lugares de la ciudad donde se encuentran los perdidos. A las calles del vicio, debajo de los viaductos. Al principio iba buscando el rostro de Gabriel. Cada silueta delgada, cada mirada perdida, mi corazón daba un vuelco. ¿Será él? Pero con el tiempo empecé a ver que todos aquellos chicos y chicas eran hijos de alguien. Tenían una historia. Eran el Gabriel de alguna otra Lidia. Entonces, dejé de buscar a mi hijo y empecé a servir a los hijos de Dios. No predicaba. No daba sermones. Solo entregaba la sopa caliente. Ofrecía una manta. Preguntaba el nombre. Escuchaba su historia, si querían contarla. Y en cada uno, amaba a mi Gabriel. Fue en una de esas noches, debajo de un puente, un lugar húmedo, con olor a humo y a tristeza, que lo encontré. Estaba acurrucado en un rincón, más flaco de lo que jamás lo había visto. La barba crecida, el pelo sucio. Casi no lo reconocí. Mi corazón se detuvo. Me acerqué despacio, con mi olla en la mano. Lo llamé por su nombre. ¿Gabriel? Levantó el rostro. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un universo de dolor y de vergüenza. No dijo nada. Solo empezó a llorar. Un llanto silencioso, de quien ya no tiene más fuerzas. No le dije, te lo advertí. No le dije, vamos a casa. No le dije, necesitas ir a una clínica. Simplemente me senté a su lado, en aquel suelo sucio y frío. Abrí mi recipiente y le serví un plato de sopa. Y mientras comía, con las manos temblorosas, solo le acaricié el pelo. Después de mucho tiempo me miró y dijo, «Mamá, perdóname». Y yo respondí, «Hijo mío, ya te perdoné hace mucho tiempo.
Y Dios te perdona aún más. No volvió a casa conmigo aquella noche. El vicio todavía era su señor. Pero algo cambió. El muro entre nosotros había caído. Y esa se convirtió en mi rutina, mi iglesia, mi ministerio. Cada domingo, después del culto, preparo su comida favorita, pasta con pollo, y voy a mi altar debajo del puente. A veces lo encuentro allí. Nos sentamos, comemos juntos, conversamos un poco. Le cuento las novedades de la familia. Él me cuenta las durezas de la calle. No le doy dinero. Le doy comida, mi tiempo, mi amor sin exigencias. Y siempre antes de irme, le pregunto, ¿puedo orar por ti? Y siempre me deja. Y allí, debajo del puente, con el ruido de los coches pasando por encima, pongo mis manos sobre mi hijo y lo bendigo. A veces no lo encuentro. Desaparece por semanas. Y mi corazón de madre todavía se encoge, todavía se preocupa. Pero la paz de Dios no se va. No sé cuál será el final de la historia de Gabriel. No sé si el milagro de su sanidad total ocurrirá en esta vida. Se lo entregué a Dios. Pero sí sé cuál es el final de mi historia. El final de mi historia es que seré encontrada fiel. Fiel en el amor, fiel en la oración, fiel en mi propósito. Le pedí a Dios un hijo sanado, pero Él, en su infinita sabiduría, me usó para ser madre de muchos. Mi hijo todavía no ha sido liberado de las drogas, pero yo fui liberada de la necesidad de entender. Fui liberada de la culpa. Fui liberada del miedo. Y esa liberación, mi amigo, mi amiga, ya es mi milagro, el más grande de todos.